Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por poder estar aquí con todos mis hermanos. Gracias, Señor, porque hemos venido a escuchar tu voz, tu palabra. Hemos venido, Señor, a aprender de ti, Señor, a conocerte cada vez más. Y, Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo uses a nuestro pastor, a Víctor, para que tú hables por su boca, Señor, y podamos aprender todos lo que tú quieres enseñarnos hoy y quieres decirnos. Gracias, Padre, porque es un privilegio el poder escuchar tu palabra. Gracias porque no tenemos palabras, Señor, para agradecerte todo lo que haces por nosotros en nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que ahora bendigas a los que estamos aquí, a los que están en sus casas y a los que oigan, Señor, este mensaje y este estudio que hoy se va a dar aquí. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a tener el estudio bíblico como todos los días y hoy martes pues estamos en la primera epístola de Juan. Estamos en el capítulo 2 y nos hemos detenido en un versículo. ¿Cuál versículo? El 18. ¿He oído por ahí otra cosa? Pues estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hablando de ¿qué tema? El anticristo. Muy bien. Bienvenidos a los hermanos que están también por ahí en internet. Ahí veo a José María que saludó y a Nerea también. Pone Paola, pero yo ya doy por sentado que es Nerea, que es la que se ocupa ahora de escribir siempre ahí en el chat de Paola. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, qué bien que nos podamos ver y así en persona pues mucho mejor. Qué pena que hay hermanos que por la distancia, a ver si un día cuando conmemoremos los 10 años de dar estudios todos los días, pues hacemos un encuentro especial, que nos juntamos por ahí en algún sitio, todos los hermanos, los de Perú, los de México, los de Ecuador, los de todas partes. ¿Llegaremos a 10 años? ¿O llegará el Señor antes? 10 años. Llevamos 3, nos faltarían 7 más. 7 años. Daniel tiene razón, el tiempo pasa muy rápido. Porque fíjate, parece que no hace tanto que nos metimos en la pandemia, nos tiramos 2 años de pandemia. Ahora ya las cosas están más tranquilas, pero quién sabe. Estamos en las manos del Señor y eso es lo que importa y haremos y estaremos haciendo donde el Señor nos lleve. Si te pones en sus manos, Dios se ocupa de todo. Decía el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hacíamos diferencia entre anticristo y anticristos, porque ahí dice muchos anticristos ya han surgido, pero Juan habla de que viene el último tiempo y habla de el anticristo. Y también recordemos que solamente anticristo lo menciona Juan aquí en sus cartas. No es un nombre que se utilice en otra parte de la Biblia, sino que Juan lo usa. Y no sé por qué, pues fue el que más popular se hizo, el que todo el mundo habla y menciona, porque Apocalipsis lo llama la bestia, o hay diferentes nombres. Os voy a mostrar los diferentes nombres con los que podemos conocer al anticristo. Y en Daniel tenemos la mayoría de esos nombres. Vámonos a Daniel, capítulo 7, versículo 8, ahí se le llama el cuerno pequeño. Daniel 7, 8, lo conocemos como el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí se le llama el cuerno pequeño. Después seguramente volveremos a repasar alguno de estos textos para ver otras características y alguna enseñanza.
pero déjame que ahora te muestre así rápido algunos de los nombres con los que en la Biblia aparece a quien estamos denominando anticristo. Aquí mismo en Daniel 8:23 se le llama el rey altivo de rostro. Ese sería otro nombre. El rey altivo de rostro. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el capítulo 9, versículo 26, ahí se le llama el príncipe que ha de venir. Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el capítulo 11, también de Daniel, sigo en Daniel, versículo 36 al 45, se le denomina como el rey que hace su voluntad, o sea, su propia voluntad, el rey que hace su voluntad. Daniel 11, 36 al 45, dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos, sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bien, esos serían algunos de los nombres con los que aparece en la Escritura. En Apocalipsis se le conoce como la bestia, que es el nombre que más se utiliza allí en Apocalipsis al hablar de este ser, la bestia. En esencia, el anticristo es un dictador mundial. Es alguien que va a obtener el poder por una serie de circunstancias. Dijimos que hace tiempo, hace años atrás, hubiese sido impensable pensar que esto pudiese ser posible, sobre todo hoy en día, tal como el mundo pues está formado. En la antigüedad siempre hubo grandes imperios. Vimos en la Biblia, se habla de algunos de esos grandes imperios, el babilónico, el asirio, el griego, el romano, el medo-persa, grandes imperios que dominaron prácticamente el mundo conocido. Pero el mundo en la actualidad está como muy estructurado de una forma como que pensamos que sería difícil que pueda haber un gobierno único mundial. Pero en los últimos años, últimas décadas, últimos años, la verdad es que se ha ido configurando una idea cada vez con más fuerza, que es el globalismo, la idea de todo lo que significa unir mercados, unir poderes, unir intereses. Y hoy en día se habla, y mucho, de una sola moneda, de un mercado único mundial. Se habla de ese globalismo que trata de acaparar todo bajo un mismo paraguas.
Entonces, vamos en un camino y nos vamos acercando poco a poco a tener esa idea. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se forman las Naciones Unidas, que también empezamos a ver ese tipo de uniones. La Unión Europea también se forma después de ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo empieza a configurarse lo que es la Unión Europea. La Unión Europea marca, digamos, realmente un punto destacable en cuanto a lo que es una idea de un formato de gobierno único, aunque dentro de la Unión Europea todos los países siguen siendo soberanos y son independientes, pero sí que es cierto que hay una serie de cosas en común que nos llevan a obligaciones y nos llevan a aceptar cosas en el conjunto, pero que ya no es un país no decide, sino que deciden todos los países de la Unión Europea. Seguramente estos días, ayer y hoy, habéis escuchado que ya estaban por firmar ese tratado para prohibir la venta en el 2035 de vehículos con motor de combustión. O sea, todo lo que sería vehículos de diésel y gasolina y eso, pues estarían prohibidos a partir del 2035. Pero Alemania e Italia han dicho que no firman de momento porque no lo ven claro y necesitan tener más garantías. Y total, que por dos países se ha frenado esa firma. De momento está en el aire. Pero lo que se acuerda en la Unión Europea afecta a todos los países. Entonces, aunque no es un gobierno que está por encima de 20, ¿cuántos somos ahora? ¿27 países? 27 en la Unión Europea. Pues, pero sí que hay esa figura, esa idea de que así como todos somos países soberanos, cada uno es independiente, pero todos nos debemos a la misma causa y todos pertenecemos a la Unión Europea, lo que ahí se acuerda nos afecta a todos. Entonces eso ya apunta a esa idea. Tenemos una sola moneda, antes cada país tenía sus monedas, en España teníamos la peseta ya es historia, desde el 2000 ya no circula. En Francia había francos, en Suiza también. Bueno, Suiza sigue teniendo francos suizos, perdón, no está en la Unión Europea. Los marcos, las liras, ahí estaban todas las monedas, cada país tenía su propia moneda, pero ahora tenemos euros, todo cambió. Para llegar a ese punto en el que realmente se permita o se acepte un gobierno único mundial, todavía tiene que pasar alguna cosa importante, pero vamos ahí, vamos acercándonos. Hemos visto en los 2 años de pandemia, vimos cómo unas circunstancias extraordinarias provocan medidas extraordinarias. Entonces, cuando ocurre algo en el mundo importante, grave, con una trascendencia que nos afecta, pues hemos visto cómo los gobiernos toman medidas extraordinarias y están dispuestos a hacer cosas. Estamos viviendo un tiempo complicado y una de las grandes amenazas para la humanidad en este tiempo es el cambio climático. Es una realidad. O sea, estamos viendo cómo el clima cada vez está más trastornado. Venimos de unos años en los que cada año se baten nuevos récords de altas temperaturas. Estamos en un periodo de sequía bastante grave, no solo aquí en España, en todos los países de Europa, países del norte de Europa, donde eso de la sequía era una cosa muy extraña, están sufriendo sequías. En el continente americano, Chile, Argentina, están con sequías tremendas. Hay grandes incendios. Estos días en Chile había muchos incendios. Entonces, vamos pasito a pasito, vamos ahí acercándonos a una situación complicada. Hay países que sufren más que nosotros. Los países pobres como África, pues sufren mucho más todo tipo de afectaciones que ocurren a la humanidad. Y la sequía, el cambio climático, el calor, pues es algo que allí se está ya notando desde hace años mucho más que aquí. De ahí que muchos más han emigrado y emigrarán de esos países buscando recursos y supervivencia en los países más ricos de Europa. Todo eso genera problemas graves para los países europeos.
el control de toda esa inmigración masiva. En fin, que vamos hacia una situación que se va tensando, se va volviendo crítica y, por otra parte, pues ya veis que cada año pues también aumentan los desastres naturales tipo de huracanes o ciclones, inundaciones. Cada vez es más frecuente todo eso. Al hacer más calor, pues hay más incendios. Al haber más incendios hay menos bosques y eso provoca que haya más calor. Las grandes masas de hielo del planeta se están derritiendo. Eso pues provoca que donde había esas masas de hielo, los rayos del sol rebotaban, hacían de refracción. Ahora, cuando ya no hay hielos, la Tierra absorbe más el calor. En fin, entramos dentro de un bucle en el que todo va empeorando y aún empeora más al haber empeorado. O sea, que es una cosa que ya no tiene una vuelta atrás. Entonces, todo eso va a provocar, pues, que los países se unan, que busquen soluciones. Todo esto de prohibir los vehículos a motor en el 2035 es ese intento de decir vamos a hacer cosas, pero la verdad es que no es una solución, porque las alternativas no son menos contaminantes. Y no es una solución, porque por un lado se van a eliminar los vehículos a motor, pero vamos a tener vehículos eléctricos o de otro tipo que también generan contaminación y generan muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Mira, el problema es que vivimos en un mundo, el mundo moderno, en los países de Occidente, tenemos una serie de comodidades a las que no estamos dispuestos a renunciar. O sea, no estamos dispuestos a renunciar a cosas que nos facilitan la vida, que nos acomodan la vida. Y entonces ese es el problema principal. No queremos renunciar a cosas que contaminan, cosas que provocan deforestación, cosas que nos están favoreciendo el cambio climático. Y se trata de dar la seña de que, bueno, estamos haciendo algo, pero la verdad es que se está haciendo muy poco. Por eso, porque nadie está dispuesto a ceder en cuanto a las cosas que tenemos y que queremos seguir teniendo. Por otra parte, el otro día yo os apuntaba que muy seguramente se hizo una pregunta, no sé si fue Neftalí o alguien por aquí, preguntó que si posiblemente conoceremos, aunque la Iglesia sea arrebatada antes de que se manifieste esos 7 años de la gran tribulación, pero preguntaban, ¿pero al anticristo quizás lo conozcamos antes? Sí, posiblemente. Será un personaje que aparecerá en la escena pública y será un personaje que va a destacar por encima de otros. De hecho, en la historia reciente, muchos personajes ya se les vio como posibles anticristos. Muchos apuntaron a algunos papas, apuntaron a algunos presidentes del gobierno. En el mundo evangélico muchos señalaron a Henry Kissinger como el posible anticristo. Después, más tarde, se señaló a Ronald Reagan. Además, sufrió un atentado en el que salvó su vida. Y una de las cosas que aquí veremos en el Apocalipsis que habla del anticristo es que fue herido con una herida mortal y sanó o resucitó, algo así. Entonces siempre ha habido gente que han querido ver, ¿no? Algunos dijeron Obama, el anterior presidente de los Estados Unidos. Bueno, hay papas, hay presidente de los países comunistas, del mundo musulmán, siempre hay personajes ahí que algunos tratan de reconocer ya al anticristo en alguna parte. Yo incluso tengo un libro que salió, me resultó curioso y por eso lo compré, que a Yasser Arafat, ¿os acordáis del líder de la OLP, el movimiento para la liberación de Palestina? Era aquel personaje que siempre iba con un pañuelo a cuadros en la cabeza, era un líder musulmán en Palestina, se llamaba Yasser Arafat. No sé si os acordáis de Yasser Arafat. Pues el libro se titulaba ¿Es Yasser Arafat el cuerno pequeño? Porque muchos entendieron que incluso el turbante que llevaba, así en forma de pañuelo, que siempre acababa con un pico, decían el cuerno pequeño. Y ahí pues algunos veían a Yasser Arafat y hasta se escribió un libro y todo. ¿Es Yasser Arafat el cuerno pequeño? Y la verdad es que muchas características del anticristo coincidían con él.
el carácter de ese Islam terrorista, ese Islam extremista. Pero Yasser Arafat murió, ya no está. Juan Pablo II murió, ya no está. Ni Henry Kissinger, ni otros. Tampoco Hitler, ni Mussolini, ni Stalin y otros muchos que dijeron los cristianos, ¿será este el anticristo? Quiero decir con eso que muy posiblemente en estos años puedan surgir personajes y mirarlos y decir, oye, ¿será este el anticristo? Algunos tratan de ver el anticristo donde muy probablemente no está. Por ejemplo, algunos dicen Putin es el anticristo. Difícilmente Putin se haga con un gobierno único mundial, que le puedan reconocer como el jefe del Estado del mundo, ¿no? Más bien sería alguien con un poder más... recordad que el anticristo en su primera fase de político y de líder se va a mostrar como una persona pacifista, una persona con muchas capacidades, muy inteligente, seguramente hable multitud de idiomas, tenga mucha preparación, grandes conocimientos, múltiples licenciaturas, sea una persona muy capacitada, un gran líder, que es lo que el mundo, entre comillas, necesita. Alguien que salve al mundo de los problemas en los que nos estamos metiendo. Cambio climático, guerras, falta de recursos energéticos, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser alguien con mucho carisma, que tenga esa capacidad de convencer a las multitudes, arrastrar tras de sí a muchos. El mundo busca ese tipo de personas. Antes os he mencionado a Obama, el que fue el presidente de los Estados Unidos hace unos cuantos años atrás. Obama apareció, fue el primer presidente de color de los Estados Unidos y era un hombre pues, que tenía un carisma especial y levantó grandes expectativas para Estados Unidos y para el mundo. Solamente, nada, llevaba poco tiempo gobernando y ya le dieron el Premio Nobel de la Paz. Que dices, pero no ha hecho nada para merecer el Premio Nobel de la Paz. Pero le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque no es necesario que el que esté ahí delante realmente haga grandes cosas, sino que tenga el carácter y el carisma para convencer a la gente y atraer a la gente. O sea, Obama sabía cómo hablar, sabía cómo moverse en el escenario, en público, al mirar a la gente a los ojos, al decir la palabra adecuada. O sea, hay mucho detrás de un personaje, no solamente en lo que conoce y sabe, sino también en cómo es capaz de conectar con la gente, de decir la palabra que todos necesitan escuchar, de hacer las promesas adecuadas, de convencer, ¿no? Aunque no hagas nada, Obama convenció tanto que antes de hacer nada ya le dieron los premios. Ya dieron por sentado que este va a hacer muchas cosas buenas, vamos a darle un premio, el Premio Nobel de la Paz. Y le dieron el Premio Nobel. Bueno, está bien. Entonces el mundo busca eso, un líder carismático, un líder, porque la verdad es que a mí me da la impresión de que estamos en una crisis de líderes mundiales. Venimos del presidente anterior de los Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos al actual presidente de los Estados Unidos, que el hombre, ¿cuántos años tiene? ¿80? No llegará, ¿no? Tiene demencia senil. Y entonces, cuando tú ves este tipo de presidentes, yo me he preguntado, a ver, un país que tiene 300 millones de habitantes, que siempre ha presumido de ser en las últimas décadas el país líder del mundo, el que de alguna forma ha estado dirigiendo y ha estado metiéndose en todo. Y realmente entre 300 millones de habitantes, ¿me vas a decir que no tienen personas mucho más preparadas, más carismáticas, con más recursos, con más que Donald Trump, que no me sale el nombre de ahora, ¿cómo es el Joe Biden? No tienen más gente joven, dinámicos, creativos. Bueno, no sé. O sea, me da como que estamos
miro a los líderes en Europa, aquí cuando en España tenemos que votar al presidente, yo creo que tenemos trabajo para decidir a quién votamos, porque entre todo lo que hay dices, no sé a quién votar. Realmente no hay gente más preparada, más dinámica, más... Quizás la realidad es esa, que no hay más. O sea, lo que hay es lo que hay. Nos tenemos que conformar con lo que tenemos. No sé. Pero también esto es una señal, porque el surgimiento de un gran líder también suele venir después de esa crisis de liderazgo. Cuando no hay líderes y cuando estamos decepcionados de los líderes que hay, con uno que salga, que realmente sobresalga de todos los demás, ya le va a valer al mundo. Este es el salvador del mundo. Que esa es la figura con la que el anticristo se va a mostrar, el salvador del mundo. Anticristo, el que se opone o el que ocupa el lugar de. Entonces el anticristo es el que va a ocupar el lugar de Cristo. Él es el que se va a mostrar como el que va a aportar las soluciones a los graves problemas que el mundo enfrenta. Entonces es muy posible de que el anticristo ya haya nacido, ya esté en el mundo, es muy posible. Es muy posible que esté por ahí. A veces escuchamos, yo leo alguna noticia de hay un niño prodigio en tal sitio, tiene 12 años, sabe hablar 12 idiomas, ya ha sacado 3 doctorados, no sé qué, y dice, bueno, alguien así puede ser un candidato. No vas a decirle, este niño es el anticristo, pobrecito, ¿no? Porque niños prodigios ha habido siempre. Pero sí que es posible que haya alguien que ya esté por ahí, o sea, que el anticristo ya esté en el mundo. Y es posible que en poco tiempo, ya mañana o en pocos años, veamos a un líder que comienza a sobresalir y que empieza... De todas formas, parece que al principio va a ser discreto. Va a estar por ahí, pero tampoco va a llegar a ese punto en el que va a darse a conocer y va a tomar las riendas del poder. Y sobre todo yo creo que algo que será determinante es que Cristo arrebate a la Iglesia. Piensa que el arrebatamiento de la Iglesia va a llevar al mundo a una crisis mundial sin precedentes. Porque hemos vivido acontecimientos en las últimas décadas que nos han mostrado que un acontecimiento, por ejemplo, cuando hablamos de los atentados de las Torres Gemelas, pues fue un acontecimiento como muy localizado en Estados Unidos, en varias ciudades, fue en las Torres Gemelas, en el Pentágono, en fin, algo muy localizado, pero cambió el mundo. O sea, antes de los atentados del 11S, viajar en avión era de una forma y después de eso fue de otra. Ahora hay normas que antes no había. O sea, un acontecimiento cambia el mundo, cambia las costumbres, cambia las formas. A raíz de los atentados del 11S estuvimos sufriendo una crisis, también hubo crisis económica, afectó a la economía global. Y hablamos de un acontecimiento muy localizado. Ahora imagínate que en todo el mundo, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, desaparezcan millones y millones de personas. Bueno, eso va a ser un caos mundial, lo mires como lo mires, eso va a ser una catástrofe mundial. O sea, va a haber reacciones de todo tipo. Primero, el efecto directo, ¿no?, del arrebatamiento. La Biblia habla de que 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. O sea, 2 irán caminando, uno será tomado, el otro será dejado. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el arrebatamiento se produce así. Ahora estamos aquí hablando y ¡shum!, somos arrebatados y el micrófono se cae al suelo y ahí os quedáis. O sea, ahí se quedan las cosas. Nosotros ¡shum!, desaparecemos. Que estabas cocinando en tu casa, ahí se va a quedar la comida en el fuego. Va a haber un montón de incendios por todas partes. Hay cristianos que van conduciendo y son arrebatados, su coche va a continuar solo, sin conductor. Si hay un piloto de avión en su avión pilotando y es creyente, desaparecerá y el avión se quedará sin piloto. Igual los conductores de autobuses, de trenes, de barcos, que sean cristianos.
Si uno está en la sala de operaciones y tienen ahí a corazón abierto y el cirujano es médico, desaparece, la operación se queda ahí sin terminar. Uy, eso a Yalicato le ha impresionado eso. ¿Eh? Si el que está operando los cristianos se va también, claro. Sí, hay películas que ya están hechas así sobre el arrebatamiento y eso. ¿Te imaginas el efecto que eso tendrá en el mundo? Hay un efecto directo eso de accidentes, de incendios, de caos aquí, allá, en todas partes. O sea, el impacto directo del arrebatamiento es terrible para la humanidad, va a ser porque eso afecta en todos los países del mundo. O sea, en todas partes del mundo va a sufrir eso. Y otra cosa, todos los niños pequeños van a desaparecer, van a ser arrebatados, porque de los tales es el reino de los cielos, dice la Biblia. O sea, los niños que son inocentes, los niños que tienen conocimiento de pecado, ya tienen una edad, no podemos determinar una edad porque unos serán antes y otros después, pero el niño que sabe que es pecador y decidió no creer, pues ese se queda. Pero los niños que están en un estado de inocencia, la Biblia dice, Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños desaparecerán. Una mujer que esté embarazada de pronto notará que en su vientre se quedó vacío, su bebé desaparece, se va con el Señor. O sea, todo eso es la idea de lo que es el arrebatamiento. Ahora imagínate en los días sucesivos, en las semanas posteriores, meses posteriores, el mundo entrará en pánico, no sabrán el qué ha pasado. Claro, muchos van a decir, los cristianos decían que pasaría una desaparición masiva, pero tú sabes que la gente niega a Dios y ante la evidencia siguen negando a Dios. La creación muestra la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero ¿qué dice el mundo? Dios no existe. ¿Qué van a decir? Sí, es verdad, el arrebatamiento, el Señor se los llevó. No, la ciencia va a tratar de buscar una explicación. Van a hablar de algún tipo de fenómeno. Yo qué sé, hoy en día estamos hablando de la física teórica, la física cuántica, el mundo cuántico, y se habla de dimensiones paralelas y de portales a otros mundos, y eso se habla desde el punto de vista científico, no ciencia ficción, no, desde la propia ciencia. Así que los científicos van a tratar de dar una explicación. Algún tipo de reacción nuclear hizo que algunas personas, por causas que desconocemos, se han desmaterializado, se han desintegrado. No sabemos por qué, se va a buscar explicaciones. Pero va a haber, la gente aterrorizada, va a haber una crisis como nunca antes ha habido. Los supermercados se van a saquear, el ejército va a tener que salir a las calles. Va a haber, bueno, todo tipo de conflictos, de violencia, de guerra. Va a ser un mundo en caos. Y entonces aparece el Salvador del mundo, aparece el personaje que ya estaría por ahí, pero entonces aparece con medidas drásticas, con acciones adecuadas, hablando de paz y aportando ideas y soluciones, y el mundo, en una situación crítica, le va a reconocer. Va a haber cierta oposición, porque recuerda aquí en Daniel hemos leído que el cuerno pequeño surge y derriba a otros 3 cuernos. Estamos hablando de un gobierno único mundial que constará de unas 10 naciones, 10 reinos. Y el anticristo se pone al frente de esos 10 reinos. Parece ser que hay 3 de esos reinos que de pronto, por lo que sea, no están de acuerdo con él, y simplemente el anticristo lo que hace es eliminar a esos 3. O sea que va a haber guerra aún dentro de ese tiempo y dentro de esas propias naciones, y el propio reino del anticristo va a haber guerra. Es posible que incluso se usen armas nucleares por la descripción que aparece aquí en algunos textos, que el anticristo para someter use armas nucleares. Es muy posible. Entonces estamos hablando de un dictador mundial, un mentiroso que aparenta paz, pero que su carácter es la pura esencia del mal. Y hermanos, el mundo está casi a punto para eso, casi a punto. Se está cociendo todo a fuego lento,
Todavía no, pero está casi a punto. Hay una profecía que la semana pasada os mencionaba, que son las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, que es uno de los más sorprendentes pasajes proféticos de la Escritura. Realmente es muy sorprendente este pasaje profético porque nos habla de profecía y nos dice días exactos, señales exactas que se iban a cumplir. Mira, en Daniel 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel es un hombre muy inteligente, la sabiduría de Dios está sobre él, es un hombre realmente con un testimonio ejemplar. De todos los personajes de la Biblia, un detalle curioso es que Daniel es el único que no se dice nada negativo de él. Eso no quiere decir que sea perfecto, también es pecador, como todos. La Biblia dice que todos han pecado. Pero era un hombre íntegro, un hombre que a pesar de todo lo que tiene que sufrir de las circunstancias de su vida, se mantiene fiel, firme en su fe. Es realmente un testimonio impactante. Y también por esa sabiduría que tiene, dice que miré atentamente en los libros el número de años en los que el profeta Jeremías mencionó de que debía de cumplirse la desolación y tal. O sea, además era un gran estudioso de las Escrituras, de la Biblia. Daniel se metía en la Escritura y profundizaba en ella, buscando la dirección de Dios. Entonces la profecía debe mirarse atentamente, que es lo que siempre intentamos estudiar. La profecía bíblica, Apocalipsis lo hemos estudiado varias veces, vamos a volver a estudiarlo. Necesitamos estudiar y cuanto más nos acercamos al tiempo del fin, más tenemos que venir a estudiar la profecía y como Daniel, atentamente, profundizando, mirando bien en lo profundo de lo que el Señor nos ha revelado. No nos vamos a inventar nada, solo vamos a ver lo que Dios nos reveló. Porque dentro de la profecía muchos ya ven cosas que no dice la Escritura y hay que ser prudentes ahí. ¿Qué es lo que miró? El número de los años revelado al profeta Jeremías. Vámonos a Jeremías un momento, antes de volver aquí a Daniel. Jeremías 25, versículo 11 al 13. Jeremías 25, 11 al 13. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. También en Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bien, Daniel es un hombre de oración. Él está pidiendo y orando al Señor entender estas profecías y recuerda que la profecía bíblica es compleja a la hora de estudiarla e interpretarla porque muchas veces esa profecía tiene un doble cumplimiento. O sea, se está profetizando algo que va a ocurrir aquí en el instante, pero a la vez esa profecía tiene que ver con algo que ocurrirá más adelante en el tiempo. Y a veces la profecía parece que se cumplió aquí, pero había unos rasgos, unos detalles que invitaban o apuntaban a que en el futuro esta profecía también se va a cumplir. O sea, tiene doble cumplimiento. Aquí se cumplió, pero hay algo que no se cumplió, que falta y que se quedó en el aire, en el tiempo, en el porvenir. Daniel está orando y realmente tiene una gran carga. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque él escribe Daniel, que es inspiración de Dios. Y entonces él ora por entendimiento, le pide al Señor que le ayude a entender. ¿Y qué ocurre?
Pues que Dios envía un ángel para que le hable, para que le explique, para que le enseñe. Todo eso lo tienes aquí explicado en este capítulo 9 del libro de Daniel. Hemos visto que Jeremías hablaba de 70 años. Daniel aquí habla de 70 semanas. Y no voy a meterme muy en profundidad en todo porque si no nos llevaría mucho tiempo. Si volvemos a estudiar Apocalipsis y nos metemos ya iremos tranquilos y sin prisas viendo más detalladamente toda la profecía. Pero así para explicaros un poquito y que vayáis entendiendo, 70 semanas, una semana son 7 días, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje profético, una semana, 7 días serían igual a 7 años. Y esto digo en lenguaje profético, pero también tiene un fondo, digamos, en el propio lenguaje hebreo, porque cuando se está hablando aquí de semana, es la antigua palabra hebrea sabúa. Y esa palabra sabúa se empleaba tanto para referirse a 7 días como a referirse a 7 años. Tú sabes que en la Escritura se hablaba del año sabático. En la ley que Dios le da a su pueblo, les enseña que trabajarán en la tierra 6 años y el 7º año descansarán, dejarán que la tierra descanse. Y Dios habrá provisto en esos 6 años suficiente para que en el 7º año ellos estén tranquilos y sin trabajar y que la tierra descanse. Entonces eso era una semana de años. Y se utilizaba la misma palabra, sabúa, se utilizaba esa palabra para referirse a un año sabático, o sea, al año sabático era el 7º año, hablábamos de una semana, 7 años, o a la semana, el 7º día de la semana es el sábado, el sábado, el día de descanso. Entonces se utilizaba la misma palabra. Por eso cuando se habla proféticamente aquí, Daniel habla de 70 semanas, estamos hablando de 70 por 7. 70 semanas son 70 unidades de 7 años cada una. 70 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 490. 7 por 7, 49. Añádele un 0, 490. Muy bien. Entonces estamos hablando de algo que tiene que ver con 490 años. En el versículo 25 dice, cuando el ángel le habla a Daniel y le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien. ¿Cuántos son 62 semanas y 7 semanas? 69 semanas. ¿Y estabais contando en años? ¿Cuántos años son? 69 por 7. 483. 483, pero se hace una diferencia, 62 semanas y 7 semanas. O sea, 42 semanas serían 434 años y 7 semanas serían 49 años. Otra vez 7 por 7, 49. Eso nos da el total de 483 años. Bien, y ahí se dice que se da una señal desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, pues tendríamos que ir al libro de Nehemías para ver cuando Artajerjes le da a Nehemías la orden y le da los recursos y le otorga para que él vaya a Jerusalén a restaurar. Desde ese momento, la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, ¿cuándo fue el Mesías príncipe? Fue la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando Cristo entró a Jerusalén, Jerusalén lo recibió con palmas en las manos y gritando Hosana al Hijo de David. Eso es reconocer a Cristo como el príncipe de Israel. El Hijo de David es el heredero, el que va a reinar. Y así recibió Jerusalén a Cristo, al Mesías príncipe.
Bien, pues si tú cuentas el tiempo que iba desde Artajerjes, la salida de la orden, hasta el día que Cristo entró en Jerusalén, pues ahí tienes las 69 semanas. Todo esto, cuando vengamos a estudiar otra vez Apocalipsis y la profecía, vamos a dedicarnos ahí más profundo y eso para que no queden cosas en el aire. Pero ahora estamos hablando del anticristo. Nuestro estudio es Primera de Juan, recuerda. Y entonces, pues, solamente estamos apuntando algunas cosas. Y entonces lo que Daniel dice, y por otra semana, entonces habla de una semana que queda ahí suelta, y esa semana puede ser que ya tuvo un cumplimiento. El otro día ya mencionamos que en el caso de Antíoco Epífanes, posiblemente ahí se cumplieron profecías, pero se quedó en el aire todavía esa semana, que es la que nos conecta con la gran tribulación, los 7 años del fin. Si todo esto aún lo contempláramos a la luz de la visión de Nabucodonosor de la estatua, en la que ahí se está hablando de los imperios, la cabeza de oro es Babilonia, es Nabucodonosor, y así se va viendo cada parte de los imperios hasta llegar a la parte de abajo de la estatua, que era Roma, pero Roma otra vez nos sitúa en los pies, y ahí aparecen los 10 dedos de los pies, que está hablando de un imperio con 10 reinos, y que aparece una piedra no cortada de mano que cae y los destruye y tal, y otra vez por la interpretación de todo eso volvemos a situarnos en el tiempo del fin. O sea, dicho de otra manera, el espíritu de Roma siempre ha estado de alguna forma reflejando el carácter del anticristo. Y el mismo espíritu del imperio de Roma será el mismo espíritu del último imperio que habrá sobre la tierra, el que el anticristo, la bestia, va a estar dirigiendo en estos últimos tiempos. Tenemos algunas señales que se nos da en la profecía. Si me acompañáis ahora allí a Apocalipsis, capítulo 13, para ver algunos detalles más acerca del anticristo. Sabemos que el anticristo surgirá de un área en concreto del mundo. ¿De dónde? Pues dice en Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿De dónde surgirá la bestia, el anticristo? Del Mediterráneo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de el mar, es el Mediterráneo, Mare Nostrum. Era el mar en mayúsculas. Había otros mares, el Mar Rojo, el mar aquí, había el mar de Aral, el mar de Galilea, había diferentes mares, pero cuando decían el mar era el Mediterráneo, porque el mundo conocido en el entorno donde se escribe el Nuevo Testamento es toda el área de influencia del Mediterráneo, los países mediterráneos. El imperio griego, el imperio romano son los que dominan y controlan toda esa área, toda esa zona, desde Oriente hasta España, hasta lo que ya era el mundo conocido, más allá de España era todo desconocido. Toda esa área de influencia era el área de influencia del Mediterráneo. Entonces dice que la bestia sale del mar, o sea, sale del Mediterráneo, alguno de los países del Mediterráneo. Por eso cuando la Unión Europea se formó, y se ha seguido formando durante estos años, y ya hemos dicho que la Unión Europea es un modelo de lo que podría ser un gobierno único mundial, pues siempre el mundo entero, el mundo cristiano, siempre han tenido sus ojos puestos en Europa y en ver cómo esto va a ir tomando forma, porque ahí se dice que el anticristo sale de aquí. En Daniel 7 se habla del cuerno pequeño. Aquí dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí no se habla de un cuerno pequeño, sino de un nombre blasfemo, pero es lo mismo. Está hablando del anticristo en ambos casos, o de la bestia. ¿Qué son las 7 cabezas? Son los 7 imperios que han representado
el gobierno, el carácter de la bestia a través de los tiempos. Si tú cuentas los imperios que ha habido, que han estado marcados por ese carácter anti-Dios, anti-pueblo de Dios, anticristianos, anti todo eso, cuentas 7 imperios, contando el último imperio que vendrá. El último imperio dice que en sus cabezas 10 cuernos. Cuerno en la Biblia es símbolo de poder, de reino. O sea, cuando habla de un cuerno, a veces se utiliza simbólicamente para referirse así, sobre todo el lenguaje profético, a un país, a un gobierno, a un reino, a un poder. Entonces, los 10 cuernos son esos 10 países del último imperio. Curiosamente, desde el Imperio Romano hasta hoy, no ha habido más imperios mundiales. Ha habido intentos, pero no se ha conseguido. Un imperio, sí que algunos dirán, pero España fue un imperio, el Reino Unido fue un imperio, sí, pero no mundial. O sea, llegaron a tener mucho, llegaron a abarcar muchísimo, pero no todo el mundo. Roma, por ejemplo, el último de los grandes imperios, dominó y conquistó toda el área del Mediterráneo, o sea, todos los países conocidos para Occidente. Dirás, no era un imperio mundial, porque los países de Oriente, la India, China, etcétera, no fueron abarcados, sí, pero estamos situándonos en lo que es el mundo conocido, vamos a decir, ¿no? Entonces estamos hablando de ese carácter de esos imperios. Y desde Roma hasta nuestros días no ha habido otro imperio similar. Ha habido 6 imperios y falta el 7º, que es el que está por venir. Y la Biblia habla de que vendrá ese imperio. Habrá un gobierno único mundial, pero hasta ahora no se ha conseguido y ha habido intentos. Los dictadores y emperadores así famosos, como Napoleón, por ejemplo, buscaban eso. ¿Y cuál era el carácter del ejército de Napoleón? Era Roma. Si tú miras todavía figuras de los estandartes del ejército de Napoleón, eran las águilas romanas. O sea, todos estos personajes adoptaban esa figura, esos emblemas, esa ideología que había sido Roma. Hitler igual. ¿Cuál era la pretensión de Hitler? Establecer el Tercer Reich. Reich en alemán es imperio, ¿no? Sí. Entonces él quería establecer un imperio único mundial, crear una raza, la raza aria. Querían establecer un gobierno mundial y todo lo que eran los emblemas nazis y todo eso era igualmente, las águilas de Roma, emblemas romanos. El carácter de Roma siempre ha estado ahí presente. Ha habido intentos de conseguirlo. La Alemania nazi y Hitler estuvo cerca. Vamos a decir, no, pero tenía la guerra perdida, ¿no? Porque fue muy pretencioso pensar que podía someter a todos los países del mundo. Se ríen y eso porque estoy utilizando palabras que después me dicen, no tienes que decir esas palabras porque Internet detecta según qué palabras y tal. Dice, el otro día decía, no digas Hitler, di el hombre bajito con bigote, no sé qué. Eso. Internet está lleno de ese nombre. O sea, si alguien tiene problema tendrá que revisar a ver qué he dicho. No estoy haciendo apología del nazismo, al contrario, hablo en contra. Entonces, no creo que tenga problemas, pero bueno. Estoy haciendo historia. En historia se puede hablar, ¿no? De los personajes, si se habla, sí. Entonces, la historia mostró que sí, parece que era difícil que ganase la guerra, pero no te creas, porque la cuestión hubo cosas claves, que era el desarrollo de ciertos tipos de armamento. O sea, en Alemania estaban trabajando contrarreloj para fabricar bombas atómicas. Si Hitler hubiese tenido el poder de fabricar armas atómicas, las habría lanzado sin contemplaciones. Y entonces hubiésemos visto qué pasa en la guerra. Cuando en una guerra se utilizan armas nucleares y un país posee esas armas nucleares por encima de los otros, ¿qué pasó entre la guerra de Estados Unidos y Japón? Se tiraron 2 bombas atómicas, se acabó la guerra. ¿Quién ganó? El que tenía las armas nucleares.
Si en esa carrera contrarreloj Alemania consigue las armas nucleares, tenía científicos trabajando en ello y muy adelantados, estaban enriqueciendo uranio y estaban muy adelantados en todo eso. Si hubiesen conseguido eso y tiran una bomba atómica en Rusia y tiran bombas atómicas en Estados Unidos y tal, ¿qué hubiese pasado con la guerra? Pero no era el tiempo del imperio último mundial, no era el tiempo de la bestia todavía. Dios tiene el control. Y Satanás quiere, pero Dios tiene sus tiempos y se cumple la agenda que Dios tiene prevista, no la que Satanás tiene. Y Dios va a permitir en un momento dado que todo eso ocurra, pero en el tiempo. Dios tiene un día y tiene una hora. Entonces eso es lo que a nosotros nos tiene que tener tranquilos, de saber de que todo va a ocurrir tal como Dios tiene previsto en su tiempo. Entonces sabemos que el anticristo va a surgir desde este fondo de Roma. Algunos han dicho, es que va a surgir de Roma. Por eso algunos han dicho, será un papa. Bueno, no sabemos. No sabemos, no podemos decir sí o no. Pero algunos lo dicen. Allí en Apocalipsis 17, Juan está describiendo a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y algunos han querido ver ahí pues la representación de lo que es el carácter de la Iglesia Católica Romana. Incluso en la descripción que habla ahí del tipo de vestidos, de púrpura, de escarlata, de no sé qué, ¿no? Entonces han querido algunos ver ahí. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Podría ser? Sí, pero no lo podemos afirmar. Lo que sí sabemos es eso, que el anticristo va a representar un poder diferente a todo lo demás, incluso a los demás imperios, aunque mantendrá el carácter de la antigua Roma, de ese carácter del imperio romano, pero va a tener matices muy distintos. Para todo eso, pues sabemos por los detalles que se nos dan ahí. En su ascenso, el anticristo derriba a 3 reyes. O sea, va a haber oposición dentro del propio gobierno que se va a estar ahí estableciendo, y todo eso es muy lógico. Es fácil de pensar que dentro del mundo haya algunos que no estén de acuerdo con su política, pero el anticristo va a tener el poder de su parte y entonces va a imponer la fuerza. Por eso decíamos que es un dictador mundial. Al final, a la fuerza, él se va a imponer como el rey, el emperador. Allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 10, nos da un detalle interesante. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice ahí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, ahí dice que el anticristo surge por obra de Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, así como Satanás trata de imitar todas las cosas de Dios y Dios envió a su Hijo al mundo, pues Satanás va a tratar de imitar eso con la manifestación del anticristo, el advenimiento del anticristo. Y dice que con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea que el anticristo, como antes os decía, se va a mostrar al mundo como un salvador, con alguien con soluciones para los graves problemas con los que la humanidad se va a enfrentar en estos últimos años. Vamos por ahí, vamos por el camino. Se están abriendo puertas que antes ni se imaginaba uno, con todo esto de los mundos, de los universos paralelos, del mundo cuántico, la física teórica. Se están planteando cosas. Estados Unidos se gasta cada año $100 millones en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Yo creo que si buscasen inteligencia en el planeta se invertirían mejor esos millones, pero no hay, ¿no?
Entonces, en los últimos años hay como una gran preocupación del tema extraterrestre y todo eso. En fin, se están abriendo puertas que están preparando la venida del anticristo como un ser superior, alguien con recursos y soluciones para nuestros graves problemas. Una de sus señales mentirosas es lo que dice en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la bestia va a fingir una resurrección, así como Cristo resucitó de los muertos, pues la bestia también. Dice que fue herida con una herida mortal, o sea, parece que muere y parece que resucita y toda la tierra se maravilla por eso. Hombre, claro, imagínate, ¿no? Es una demostración de tener aún el control y el poder sobre la muerte, que es el gran problema de la humanidad. Así que el anticristo va a engañar al mundo, porque ahí dice, con poder, señales y prodigios, pero dice mentirosos. En el fondo es mentira, pero la gente se lo va a creer y lo van a reconocer como el gran líder que todos estaban esperando. Bueno, queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, así que tenemos que terminar por hoy. La semana que viene ya vamos a avanzar un poquito más ahí en el texto, así que cuando os pregunte, pues me tenéis que decir el versículo 19 ya. Ahí vamos a avanzar un poco más. Que el Señor os bendiga, nos despedimos de los que están en internet, un abrazo fuerte para todos, que el Señor os bendiga y si Dios quiere mañana 9 de la noche nos volvemos a encontrar.